El Quintana, experto en Derecho Constitucional. Abogado Quintana, el sector minero ha puesto el grito en el cielo, literalmente, por la decisión de la Corte de aceptar a trámite este pedido de algunos sectores relacionados con sectores sociales y medioambientales, una acción pública con respecto a la inconstitucionalidad de una decisión del presidente de la República que la tomó a finales de mayo de este año. El presidente puso en vigencia este decreto 754 que pretendía reformar el reglamento del Código del Ambiente, que, de acuerdo con los denunciantes, pretendía a su vez confundir la consulta ambiental del artículo 398 de la Constitución. Esto, de acuerdo con el gobierno, que quiere de alguna manera revertir o por lo menos combatir de alguna forma la decisión de la Corte, que dice paraliza más de 150 proyectos extractivistas en el país. Nuevamente ha llamado la atención y lleva al gobierno nacional a sentirse de alguna manera atado de manos por decisiones de la Corte Constitucional. Quisiéramos conocer su punto de vista, antecedentes, situación y qué es lo que realmente significa esto. Bueno, buenos días, don Gustavo. Un abrazo para usted, para Roxana, para quienes también pues nos escuchan a través de Antena 1. Me parece que las reacciones que tienen, digamos, un carácter crítico, con fundamento, con razón, a las últimas decisiones que ha estado tomando la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con el tema minero, petrolero, son reacciones válidas y que en democracia también son respetables, pero que me parece que son también tardías. Para nadie es un secreto que la Corte Constitucional, desde su designación en 2019, marcó su hoja de ruta sobre la base de la arbitrariedad, el decisionismo y la imposición de agendas ideológicas, es decir, la imposición de la política constitucional por sobre la justicia constitucional, que es finalmente lo que debería hacer una Corte Constitucional. La distinción es clara: si usted quiere hacer política con la Constitución, usted inscribe su candidatura y se dedica a hacer política en la legislatura. Pero si usted lo que quiere es ser juez de la Constitución, si usted quiere hacer justicia constitucional, usted no impone activismos o agendas frente a lo que dispone la Constitución, porque finalmente el texto constitucional es la norma a la que la Corte está llamada a defender. ¿A qué quiero ir con esto? La Corte mostró una clara agenda ideológica activista contraria a las actividades productivas, básicamente mineras, petroleras, tributarias en general, desde 2019. Es decir, este no es el primer caso, me refiero al auto de la sala de admisión que se hizo público la semana anterior, en lo que tiene que ver con la suspensión del decreto que contenía o que contiene el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Vea la decisión que tomó la Corte Constitucional en el año 2021-2022 con el caso del bosque protector Los Cedros, donde llegó a suspender procesos de concesiones mineras, donde llegó a dejar sin efecto la obtención de licencias ambientales sobre actividades productivas que ya estaban en marcha y que habían generado fuentes de empleo y todo esto. Abogado Quintana, perdone que le interrumpo en este punto. Sería bueno aclarar que si usted estaría manifestando quizás entonces en este contexto que la Corte Constitucional no está cumpliendo con su rol de verificar si estos procesos o normas legales se apegan o no a la Constitución, sino más bien sus decisiones estarían fundamentándose en temas ideológicos. Efectivamente, por eso yo le hablaba de que la Corte desde su origen lo que ha hecho es imponer en esta materia y en otras más, aborto, matrimonio homosexual y ese tipo de cosas, agendas por sobre lo que dice expresamente la Constitución. Y en el caso concreto de la actividad minera, de la actividad extractiva en materia petrolera, usted tiene unas disposiciones establecidas en los artículos 407, 408 de la Constitución, que tienen que ser observadas por la Corte Constitucional, más allá de que le guste a quien integra la Corte Constitucional que el Estado concesione el ejercicio de las actividades mineras y petroleras. Entonces, ¿a qué quería ir con esta intervención inicial? El tema del activismo en la Corte no es nuevo y me parece que solamente ahora que la Corte ha tomado una decisión radical que golpea no solamente la actividad de la minería, sino en general la actividad productiva del país, porque este es un golpe de muerte a más de 150 proyectos,
de actividades de exploración y de explotación en el campo minero que han quedado detenidos como consecuencia de esta suspensión provisional que ha otorgado la Corte, ¿ya? No es nuevo, insisto, el activismo de la Corte estuvo ahí. Entonces, yo en lo que discrepo con quienes ahora asoman como neocríticos de la Corte es que en su momento callaron cuando la Corte ha sido arbitraria en un sinnúmero, cientos de miles de casos, incluso de ciudadanos de a pie, donde la Corte a mansalva ha inadmitido demandas, donde a mansalva ha aplicado criterios arbitrarios alejados de la Constitución. Entonces, lo que estamos viendo ahora es el pan de todos los días, mis queridos amigos, que Bien. Sufrimos los abogados que litigamos en la Corte. Sí, quienes deploran sobre estos temas son quienes velan por los sectores, ya sea mineros o petroleros, abogado, pero hay quienes celebran también aquí en la ciudad de Cuenca con toda la incertidumbre que han generado proyectos mineros como el de Quimsacocha. Se ha aplaudido a la Corte por estas decisiones. Se ha señalado que no puede intentar confundirse por parte del gobierno temas como la consulta ambiental y la consulta libre, previa e informada, que es lo que habría pretendido hacer Guillermo Lasso cuando emitió entre finales de mayo, principios de junio, ese decreto 754. Ahora, ¿vamos a seguir llorando frente a las decisiones que está tomando la Corte o podemos, sobre la base de la situación política que estamos atravesando en el contexto de una muerte cruzada que es extraordinaria y donde el presidente tiene una potestad legislativa transitoria, tratar de resolver este embrollo en el que nos ha metido la Corte Constitucional, que finalmente nos puede comprometer como país en el plano económico a futuro, pero en cantidades de arbitrajes comerciales internacionales que ustedes no se imaginan? Ecuador tiene récord negativo en esto y es gracias a esta clase de decisiones que se toman, porque evidentemente la decisión de la Corte es una decisión, primero, que no solo no se toma en todos los casos. Lo que molesta de la decisión de la Corte es que lo haga solamente en los casos en los cuales su agenda se lo permite o se lo indica. Porque vaya usted a ver cuántas de las cientos o miles de demandas de inconstitucionalidad que se presentan en la Corte con pedido de suspensión provisional del acto impugnado son aceptadas en la sala de admisión. Pero es que la generalidad de casos, abogado Quintana, no solamente para... Favor, Gustavo, solo déjeme concretar la idea, porque si me interrumpe, adelante, no concreto la idea. Cuando la Corte conoce las demandas de inconstitucionalidad, en la generalidad de casos, de temas tributarios, de temas laborales, de temas productivos, ¿saben cuántos casos la Corte ha otorgado medidas de suspensión provisional? En 0 casos. Pero cuando el tema es de los migrantes venezolanos, acuérdese usted los acuerdos ministeriales emitidos por la exministra Romo, cuando el tema es el aborto en casos de violación, cuando el tema es derechos de la naturaleza, el agua, el medio ambiente y para fregar la actividad productiva del país, a la orden del día. Si la Corte ha dado solamente en estos años de actividad, desde 2019 acá, 3 medidas de suspensión provisional, que son los 3 casos que le acabo de comentar. Entonces, lo que a mí me fastidia es eso, el doble rasero, la agenda ideológica. Porque si la Corte obrara... Más allá, abogado Quintana, de una agenda ideológica, ¿no es un tema también de derechos? Insisto, Roxana, si es que fuese un tema de derechos, tanto derecho tiene el empresario, el trabajador, quien se ha hecho de una concesión minera, como quien pretende defender los derechos del medio ambiente y la naturaleza. El problema es esa brecha que se ha abierto de doble rasero en la Corte Constitucional. Le insisto, porque cuando usted presenta demandas de jubilados, demandas de temas tributarios, para la Corte no hay argumento válido que le satisfaga para tomar la medida de, admitiendo al trámite la demanda, suspender provisionalmente el acto impugnado hasta dictar la sentencia de inconstitucionalidad. Esa es la regla general, ese es el comportamiento de la Corte. La Corte es una Corte muy mezquina en el común de los casos, o en los casos en los cuales, insisto, no hay un tema que agrade a la agenda de los integrantes de la magistratura. ¿Considera usted, abogado Quintana, que la Corte ha seguido en esa misma línea que usted describe en el tratamiento de los decretos ley económico urgentes que ha presentado el presidente de la República y han pasado ya por la Corte? No, me parece que ahí la Corte ha obrado bien, por eso uno debe tratar de ser objetivo cuando cuestiona lo que debe cuestionar, como en este caso el tema del Código Orgánico del Ambiente y su reglamento. Y otra cosa es que uno esté dándole palo a la Corte por todo solamente porque no le da gusto al gobierno del presidente saliente, de Guillermo Lasso.
a mí me parece, y siendo muy objetivo, que la Corte en el tema de los decretos ejecutivos o decretos ley de urgencia económica, la Corte ha obrado bien. Y ustedes han tenido la gentileza de invitarme a conversar de este tema en algunas otras ocasiones, y yo se lo he dicho, no tengo problema en reconocer, la Corte ha obrado dentro del marco de sus competencias, haciendo un contrapeso al Poder Ejecutivo y haciendo respetar los parámetros y los requisitos que el artículo 148 de la Constitución fija para o como condición para poner en vigencia un decreto urgente en materia económica, que el presidente y su equipo jurídico no lean como corresponde los dictámenes de la Corte, no entiendan los parámetros o los estándares que la Corte ha fijado. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero una cosa es eso y otra cosa es el desmesurado activismo que también la Corte ha tenido, insisto, desde 2019, ininterrumpidamente, en cierta clase de casos. Entonces, claro, usted ve que quienes antes alababan, aplaudían a la Corte Constitucional, entre otros, por ejemplo, el ministro Cucalón, que se pasaba antes de ser ministro en foros académicos y mediáticos aplaudiendo cualquier tontería que la Corte resolvía. Ahora parece que esa Corte, que era la Corte de lujo, la Corte que era el último bastión de institucionalidad del país, ha pasado a ser el patito feo de quienes ahora evidentemente se sienten golpeados por la toma de decisiones de una Corte a la cual... Y justamente, abogado Quintana, en este tema y a propósito de las declaraciones, usted que acaba de mencionar a Henry Cucalón, es esta discusión que se ha generado respecto de los decretos ley de urgencia económica, de si la Corte Constitucional tiene y no la potestad y las competencias para determinar esta urgencia económica, porque lo que dice el gobierno nacional es que la decisión o declaratoria de urgencia económica es competente únicamente del Ejecutivo y que no le correspondería a la Corte determinar esta urgencia económica, sino únicamente lo que tiene que ver con su rol, que es si esta norma contradice o no a la Constitución. Sí, y me parece justo ahí, en ese punto que usted topa, y hacer hincapié. Me parece que el gobierno no ha leído con atención o no entiende lo que la Corte le ha dicho ya en 4 dictámenes, no en uno, en 4 dictámenes en lo que tiene que ver con los decretos de urgencia económica. La Corte no ha desconocido la facultad del presidente Lasso y de cualquier presidente que utilice a futuro esta figura de calificar la urgencia en materia económica de un decreto ley. La Corte dice, sí, efectivamente usted puede calificar, pero quien tiene que hacer un control preventivo, obligatorio, de que esa calificación no suponga un fraude a la Constitución, es la Corte, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución. Y la Corte indica varias cosas. Dice, a ver, lo urgente desde el punto de vista del control jurídico constitucional que yo hago tiene que ver con paliar situaciones que son emergentes, que ponen en riesgo al equilibrio de las finanzas públicas, que generan un impacto beneficioso en la población, pero inmediato, y que además estén para paliar situaciones que son verosímiles, que son plausibles, que son palpables, no cuestiones que uno estima que pueden llegar a darse en el mediano o en el largo plazo. Entonces, ¿por qué razón? Porque la Corte dice, si usted no cumple ese parámetro de la urgencia desde el plano constitucional, quiere decir que usted está mal utilizando la herramienta de la muerte cruzada y por lo tanto la facultad transitoria y extraordinaria de dictar decretos ley con finalidad de evadir o de esquivar el debate democrático que en una situación de normalidad constitucional debe darse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, debe tratarse de situaciones, ha dicho la Corte, que no puedan esperar a la instalación de la siguiente Asamblea Nacional, que la vamos a tener en 3 o 4 semanas ya lista. Entonces, ahí es donde hay la equivocación del gobierno. El gobierno piensa que la Corte se ha asumido una facultad que no la tiene, y la Corte sí tiene la facultad, no de calificar la urgencia, pero sí de revisar desde el punto de vista de la interpretación, de la hermenéutica constitucional, que esa calificación que el presidente ha hecho no suponga un bypass al texto constitucional en su integralidad, es decir, al sistema de normas constitucionales, no solamente al 148, sino a otras normas que tienen que ver con el manejo institucional y la actividad institucional del Estado. Abogado Quintana. Por
absolutamente de acuerdo con los límites que la Corte le ha puesto al presidente de la República. Retornando al tema de línea política que usted señala, estaría siguiendo la Corte ecuatoriana en los otros temas, en temas medioambientales, temas de género, temas de derechos humanos, etcétera. ¿Diría usted que la Corte ha asumido desde el año 2019 que usted ha mencionado una actitud, una posición política progresista en lugar de una posición política en general conservadora del gobierno de Guillermo Lasso? En líneas generales, la Corte lo que buscaría, se supone, con esta posición es más equidad económica, igualdad social, la protección del medio ambiente, mayores avances o progresos en materia sociocultural. ¿Es eso lo que deberíamos entender? Y además le preguntaría, ¿qué tan legítima es esta toma de posición de la Corte Constitucional, si es que es así, en este campo de pesos y contrapesos que no solamente pueden, sino deben haber en un sistema democrático? A ver, yo no estoy, digamos, sugiriendo que la Corte deba adoptar una línea de conducta política en la toma de sus decisiones, todo lo contrario. Bueno, eso lo entendimos en la primera parte, que había venido actuando en una línea claramente política. Evidentemente, claro que ha adoptado una línea política y es una línea política tendente a ese progresismo que usted menciona, ¿ya? Yo lo que he dicho es que si usted quiere ser juez constitucional, usted tiene que dedicarse a defender la única norma por la cual usted está en esa posición, que es la Constitución, por más que su contenido en muchas ocasiones no le guste. Ejemplo, si la Constitución indica que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, usted puede a través de un fallo decir que eso no es así y que el matrimonio también puede darse entre personas del mismo sexo, pese a que la Constitución dice una cosa y no es así. Entonces, una cosa es el deber ser, es decir, lo que suele decir el doctor Ollarte cuando nos enseñaba esto en clase, nos decía, una cosa es el derecho deseado, lo que yo quisiera que la norma diga, pero que finalmente no dice. Y otra cosa es el derecho vigente, lo que puedo estar en desacuerdo, pero está vigente y tengo que cumplir y defender. Ese es el problema de la Corte Constitucional. La Corte en muchas ocasiones, cuando el tema es de agenda, aplica el derecho deseado, que no necesariamente es el derecho vigente. Y cuando eso pasa, mi querido amigo, usted abandona la toga de juez constitucional, ¿ya? Y la disfraza de un tema que nosotros llamamos hacer política constitucional. Y si usted quiere hacer eso, váyase a la Asamblea Nacional, donde usted puede libremente expresar su pensamiento y tomar postura política por ciertos temas sociales, culturales, religiosos, económicos, etcétera, etcétera. Pero si usted es juez de la Corte Constitucional, mi querido amigo, a respetar la Constitución, aunque no le guste. Entonces, yo no he sugerido que la Corte deba ser una Corte de orden conservador o de orden progresista. Lo que yo he sugerido es que la Corte, primero, debe defender la Constitución a capa y espada de quien sea, del poder político, de los grupos de presión social, etcétera, etcétera. Segundo, que la Corte, si es que va a tomar decisiones como las que ha tomado en los temas mineros, en los temas petroleros, en los temas de derechos de las minorías y temas de género, es decir, unas decisiones absolutamente laxas, contraviniendo norma constitucional expresa, violando procedimientos reglados en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, hágalo en igualdad de condiciones también para el resto de casos que a usted no le gustan, que son los temas de banca, que son los temas productivos, que son los temas aduaneros, financieros, tributarios, que son, perdón, los temas de los jubilados, del ciudadano de a pie, mi querido amigo. Pero si el día de hoy usted pregunta si la gente confía en la Corte Constitucional, la respuesta va a ser que no. Hay gente que prefiere ya no llevar sus temas a la Corte Constitucional porque saben, primero, que la Corte se demora años, y segundo, que después de tantos años la Corte lo más seguro es que le va a decir que no. Entonces, una Corte en esas condiciones es una Corte peligrosa, porque no es una Corte ni independiente, ni imparcial, ni competente. Es Hablando, abogado Quintana, para ir al origen de este diálogo, a lo que hablamos inicialmente, esta acción pública de la Corte de aceptar
esta acción con respecto al decreto 754 del gobierno, que ha devenido en una supuesta paralización de más de un centenar de proyectos. ¿Cómo debemos entender constitucionalmente cuáles son los alcances, los límites, cuál es el umbral, en otras palabras, de ese artículo 57, numeral 7 de la Constitución, que prevé la consulta libre, previa e informada a nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas en estos polémicos proyectos extractivistas que pueden afectarles? A ver, ¿qué dice la norma? Dice lo que usted comenta. Es decir, que las comunidades, los pueblos de nacionalidades tienen el derecho a ser consultados, ¿ya?, de manera libre, previa e informada al inicio de esta clase de actividades de exploración, de explotación en el campo minero, en el campo petrolero, siempre y cuando esa actividad se vaya a realizar en aquellos territorios cercanos donde están asentadas estas comunidades. ¿Ya? ¿Cuál fue la condición que puso la Corte para aquello? Que este tema se incluya en una norma con rango de ley. Ocurre que el presidente lo ha hecho en una norma con rango reglamentario y por eso es que la CONAIE ha presentado la demanda de inconstitucionalidad indicando que este tema es materia de reglamento. Entonces la Corte ha tomado la decisión, al amparo del 79 número 6 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, de suspender provisionalmente la aplicación de este reglamento hasta discutir sobre si el reglamento suspendido es o no violatorio de esta norma, entre otras, de la Constitución. Claro, lo que se decía por parte de los actores de que se pretendía confundir esta consulta previa, libre e informada, artículo 57, con una consulta ambiental, que es otra cosa, artículo 398, y se estaban llevando adelante ya consultas ambientales que supuestamente habían la posibilidad de que esos proyectos extractivistas continúen. Efectivamente, todo gira en torno a la vinculatoriedad o la obligatoriedad del resultado, porque evidentemente quienes están del lado de la defensa del medio ambiente, la naturaleza y este tipo de cuestiones, argumentan que la manifestación de la voluntad en esta clase de consultas tiene que ser de efecto obligatorio, es decir, que si la comunidad consultada indica que no quiere dar su consentimiento para que en ese territorio se realicen esas actividades, a la luz de esa interpretación, que es algo que la Constitución por si acaso no indica, que la consulta y su resultado es obligatorio, en algunos casos, al menos en el caso de la consulta previa y libre e informada, no indica que el tema es obligatorio y vinculante, pero ellos estiman que es así, y ahí viene la discusión. Ahora, la consulta ambiental tiene otra finalidad, porque tiene la finalidad de obtener la visión de las comunidades para efectos de obtener del Estado una licencia o un permiso de carácter ambiental para operar, evidentemente bajo controles rigurosos del Ministerio del Ambiente en esos territorios. Entonces, ahí hay una especie de confusión en la CONAIE entre estas dos normas, eso es cierto, el secretario jurídico da un buen argumento en ese sentido, pero la razón por la cual la Corte suspende provisionalmente la norma no es porque esto se trate de consulta ambiental o de consulta previa, sino sencillamente porque presume que aquí hay una violación a la Constitución, en el sentido de que se está incluyendo en una norma de carácter reglamentario un asunto que, según la Corte Constitucional en fallos previos, debe ser materia de ley. Esa es la razón de la suspensión. El efecto jurídico de esa suspensión es que todos los proyectos de actividad minera o petrolera que se estaban llevando adelante a la luz de este reglamento que ha sido suspendido, quedan efectivamente en suspenso hasta que la Corte, no sabemos, después de 4, 5, 7, 10 años, resuelva finalmente sobre si el reglamento es violatorio a la Constitución. Y para quedarnos con algo práctico, abogado Quintana, ¿qué podría hacer el gobierno, más allá del descontento que ha expresado ya, más allá del consiguiente cabildeo que seguramente se está dando? ¿Qué puede hacer contra esta admisión de la Corte para tratar este tema? Jurídicamente lo único que puede hacer es lo que ya ha hecho ayer el secretario jurídico de la presidencia, que es presentar un pedido, una petición a la Corte Constitucional dentro del trámite de esta acción de inconstitucionalidad para solicitar la revocatoria de estas medidas cautelares o medidas de suspensión que la Corte ha otorgado, a efectos de demostrar su improcedencia, a efectos de demostrar que no se cumplen los requisitos de gravedad, de urgencia, de trascendencia, ¿no es cierto?,
pero finalmente quien tomará la decisión es la Corte Constitucional. Yo sin duda alguna le puedo afirmar que la Corte no va a revocar esa medida cautelar y por lo tanto jurídicamente frente a eso el gobierno no puede hacer nada más que seguir el trámite, comparecer a las audiencias que la Corte convoque, demostrar que el reglamento no es violatorio a la Constitución y sobre la base de eso esperar una decisión de la Corte. Pero, le insisto, esperar mayor cosa respecto del tema Corte Constitucional, complicado. ¿Qué solución le aconsejaría yo al presidente mientras estemos en el contexto de la muerte cruzada? Como la Corte estima que este tema es un tema que no debe ir en un reglamento, sino en una norma con rango legal, bueno, tan urgido está de los decretos ley en materia económica, preséntele a la Corte un buen decreto urgente en materia económica regulando estos procedimientos en una norma que va a cumplir el estándar que la Corte ha fijado, que es una norma con rango legal. Pero acá está lloriqueando, pero acá usted se dedica a mandar, perdón que se lo diga, cualquier cosa dentro de lo que él cree que es un decreto urgente en materia económica y la Corte se ha dedicado con fundamento jurídico válido a rechazarle. Pero si esto va ya 5-1, mis queridos amigos, esto es una paliza monumental de la Corte al gobierno. Entonces, pues vamos a seguir llorando, vamos a seguir dando declaraciones a la prensa, vamos a seguir diciendo que la Corte es obstruccionista o vamos a emplear a plenitud. Ahora sí, porque este sí es un tema urgente en materia económica, el asunto minero y petrolero, la actividad laboral, la actividad productiva. Eso es un asunto urgente, mucho más en el contexto en el cual están detenidos más de 150 proyectos de actividad minera en el país. Entonces, presidente, disponga a su equipo jurídico que ese reglamento sea trasladado a un instrumento que se llame decreto ley urgente en materia económica y envíelo a la Corte para su dictaminación y se acaba la discusión, mis queridos amigos. ¿Qué puede hacer el presidente Lasso? Eso, ojalá lo haga. Bien, le agradecemos por su presencia, doctor Quintana. Un abrazo, buenos días. El abogado Ismael Quintana es experto en Derecho Constitucional. Son las 8:09.